comportarse como un crack. Pero ahora, hablando del presupuesto, vamos a recibir a Gabriela Mordecki, la docente, investigadora, economista. Hola Gabriela, buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos escuchando a Alejandro Ferradas, estamos escuchando El Alemán. Estas propuestas musicales te van, mucho, poco, nada, más o menos. Sí. No, me encanta. La música uruguaya de este estilo me parece muy buena y como que tiene muchos referentes que han aparecido en los últimos años, genial. Buenísimo. Bueno, me encantó la propuesta que nos haces de abordar el tema del presupuesto, pero primero empezando por justamente lo primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del presupuesto? ¿Qué es? ¿Para qué se hace? ¿Cómo se elabora? Etcétera. Sí, me parece como que por ahí hay que empezar. Primeramente, señalar que Uruguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene un presupuesto quinquenal para los 5 años de gobierno. ¿Qué pasa en otros países? La mayoría de los países tienen como unas metas generales, pero el presupuesto es anual y todos los años se hace el presupuesto y se aprueba. Aquí lo que tenemos después es una rendición de cuentas del presupuesto anterior, del año anterior, y se pueden introducir modificaciones, pero en realidad lo que muchos señalan es que esto de pensar la economía a 5 años, como que primero tiene como mucha incertidumbre, porque bueno, hoy no sabemos cómo va a estar el mes que viene, menos cómo va a estar dentro de 5 años, ¿no? La economía, para poder hacer proyecciones con cierta base de certeza, ¿no? Pero además lo que muchos dicen es que esto genera una obligación, o sea, el Estado se compromete a gastar eso, y es algo con lo cual después queda comprometido, y si cambia mucho la situación, bueno, puede complicarle bastante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esta es una cuestión. El presupuesto, además, el gobierno desde que asume tiene 6 meses para prepararlo, por eso la fecha límite es el 31 de agosto, que es todos coinciden en que el plazo en realidad es bastante breve, dado que bueno, que después mucho más de este año que se asumió. Primero hubo un cambio de gobierno, las autoridades no cambian todas el 1 de marzo, ¿no? Y además el 13 tuvimos la declaratoria de la pandemia, entonces eso genera como más problemas. Sin embargo, en los últimos, 10, 15 años se ha fortalecido mucho el procedimiento del presupuesto, para lo cual se generaron alguna institucionalidad dentro del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Quiénes llevan adelante el presupuesto? ¿Quiénes tienen la obligación de elaborarlo? Bueno, es el Ministerio de Economía, con el apoyo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Por eso lleva allí el nombre, la OPP, y dentro del Ministerio de Economía también hay algunas reparticiones que luego además son las encargadas de llevarlo adelante, donde está la Oficina Nacional del Servicio Civil, la Contaduría General de la Nación y la Tesorería General de la Nación, que es por donde salen después los pagos. Pero bueno, en los últimos años se crea no me acuerdo, creo que es 2007-2008, una unidad de presupuesto dentro del Ministerio de Economía, especializada en elaborar todo el proceso. Se desarrolló, creo que, un software específico para poder cargar allí todos los datos y compartir con los ministerios y con los órganos ejecutores, digamos, ¿no? Pensemos que es algo bien complejo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso para la cuestión más del procedimiento.
de cómo se arma el presupuesto. Me quedé pensando en esto que vos señalás de que el Uruguay más bien es excepcional en marcar un presupuesto a 5 años, y incluso tan apartado de digamos, las tendencias de otros países. ¿Hay alguna razón, o mejor dicho, cuáles son las razones técnicas o políticas o académicas que sustenten esto, y si es algo que desde la perspectiva académica debería cambiar Uruguay? Bueno, la razón del artillero, digamos, es que está en la Constitución. Entonces, para no hacerlo hay que hacer un cambio constitucional. Y parece como un tema en el cual políticamente nadie se ha querido embarcar, claro. Porque bueno, es complejo cambiar la Constitución. En general se lleva adelante por algo que realmente sea como más sentido por la población, para que el plebiscito o lo que se vaya a hacer, el referéndum, digamos, tenga éxito, ¿no? Entonces como que no parece ser un tema que digamos, que llama mucho la atención, por lo tanto se prefirió como seguir y se mantiene, o sea, no hay como, como yo decía, esto es, digamos, es para poder tener es poco flexible. Sin embargo, tiene como algunas ventajas porque obliga al gobierno en el primer año de gestión a pensar y elaborar un plan de 5 años, que no es algo como común, ¿no? Además, esta es una cosa que también en los últimos años se ha como incrementado mucho. El plan se basa en hay toda una primera parte, que es lo que aparece en la expresión de motivos, donde se hace un análisis de la coyuntura internacional y nacional, y se hacen proyecciones económicas basadas en, digamos, modelos, de una forma que tenga que ser consistente, y en lo cual se basan en estas proyecciones se basa luego lo que se propone hacia el presupuesto, ¿no? Entonces obliga a pensarlo todo en forma bastante coordinada, lo cual, bueno, es trabajoso, pero es un ejercicio bien interesante, porque uno ahí, además de plasmada, digamos, la intencionalidad por lo menos del gobierno, ¿no? O sea, después, bueno, se puede cumplir o no, porque, como decía, pues se basa en supuestos, que bueno, después si los supuestos no se cumplen, bueno, sí, no se va a cumplir lo que nosotros planificamos, ¿no? Porque bueno, las cuentas no van a dar, claro, que se planificó. Sin embargo, bueno, hacer esta planificación basado en la realidad es muy importante, porque justamente es lo que le da previsibilidad al presupuesto. Entonces, hay algunas críticas que han aparecido, ¿no? De si es o no muy optimista, si es real, si es, bueno, que ahí empezó como a dilucidarse esta primera parte, que no tiene que ver, digamos, con lo que en definitiva se está pensando, que eso es como la parte más de las políticas que se piensan desarrollar y cómo se piensa, ¿no? Detrás de esto también hay, por supuesto, muchas cuestiones filosóficas, ideológicas, de cómo se piensa el Estado frente a la economía, ¿no? Porque es el presupuesto del gobierno, cuánto el gobierno dice que va a gastar, en qué lo va a gastar y cómo lo va a gastar, en qué programas, apoyando qué actividades, si es para pagar sueldos, si es para pagar inversiones, si es para... No, aquí se hace como todo, eso, digamos, incluye, ¿no? Vimos una cantidad impresionante de artículos, por lo que otra cosa también que, digamos, como que esto además lo hace el Poder Ejecutivo y luego lo tiene que aprobar el Legislativo. Entonces también esta expresión de motivos y este análisis tan pormenorizado de cada cosa que se pone ayuda también a los legisladores. Porque otra cosa que muchos también señalan es que no existe en el Parlamento una comisión específica para el tema de presupuesto. Ahí se junta la Comisión de Hacienda con la de, no me acuerdo ahora el nombre de otra que hay, pero
como que se precisan especialistas en esto, y bueno, más allá de que capaz que hay parlamentarios que hace años que están y participan de estas comisiones, bueno, es un tema bastante árido para agarrarlo, y en 45 días, que es lo que tiene cada cámara, poder, porque es del estilo, ¿no? Ahora estamos con la LUC, la aprobación del presupuesto tiene ese estilo, ¿no? De ley de urgente consideración, donde tiene 45 días cada cámara, y tiene luego, bueno, si hay modificaciones, vuelve para atrás, ¿no? Y tiene un plazo máximo fin de año. Recordemos que el Parlamento no puede agregar gastos, no puede definir esas cosas, ¿no? No, el Parlamento no tiene autonomía en general, pero bueno, todo se negocia, ¿no? Lo que sí puede hacer es redistribuir, ¿verdad? Redistribuir gastos, sí, pero bueno, siempre hay posibilidades de cambios. Hemos visto en el pasado que sí se han a veces incrementado, sacado de un lado para otro. El Parlamento lo que no puede es proponer tampoco nuevos impuestos. Digamos, hay cuestiones que son prerrogativas del Ejecutivo. Claro. Pero bueno, el Ejecutivo, ahí ya la parte del tratamiento parlamentario no es mi especialidad, así que capaz que digo alguna barbaridad. No, esto para definir, porque para de pronto alguien está escuchando y sabe que ahora se va a discutir en el Parlamento, entonces estoy jugando, de pronto la gente vinculada a la educación entiende que tiene que haber un 6% del presupuesto destinado a educación, el famoso 6+1, ¿verdad? Una reivindicación que luce histórica. Bien, y supongamos que, bueno, y tal como está siendo enviado el mensaje del Poder Ejecutivo, no incluye ese porcentaje. Entonces uno puede decir, bueno, no te preocupes porque el Parlamento, ponele, los legisladores deciden, sí, poner 6% y aumenta el porcentaje. Bueno, eso no puede hacerlo, puede redistribuir lo que está arriba de la mesa, pero no generar, digamos, o nuevos impuestos o asignación nueva de gastos. No, porque justamente esto es prerrogativa del Ejecutivo. El Legislativo solo puede actuar así como vos lo señalás. A mí me gustaría, igual, yo sé que apartándonos un poquitito de la consigna de empezar desde el arranque, y sabedores que como esto va para largo, vamos a tener futuras nuevas instancias para hablar de cosas más concretas y más puntuales. A propósito de tu mirada, ¿qué características manifiesta este presupuesto? ¿En qué cosas hace hincapié? Si el concepto ahorro puede equipararse al concepto ajuste, en fin, todo ese asunto, ¿no? Y igual me gustaría un breve comentario tuyo, mi querida Gabriela, a propósito del título principal hoy de la edición digital del Observador, que subraya que calificadoras alertan por previsión optimista del crecimiento del PIB. Moody's, Fitch, Standard & Poor's evaluaron en forma positiva los planes anunciados por el gobierno en el presupuesto, pero advirtieron riesgos en las conjeturas de crecimiento de la economía y del ajuste del gasto público. La administración Lacalle espera una rápida recuperación liderada por las exportaciones y la inversión privada. ¿Qué estarían diciendo estas agencias al Uruguay? Cuidado, no sean tan optimistas. ¿Por ahí pasa la observación? Y bueno, sí, claro, digo, la verdad no había visto este editorial, este titular, perdón, pero sí, es lo que, por eso comentaba antes, es lo que muchos están diciendo sobre este presupuesto, que este escenario macroeconómico con crecimiento fuerte hacia adelante, porque prevén que este año vamos a tener una caída de 3,5, pero a partir del año que viene se empieza a crecer aproximadamente 4, depende, ¿no? Hay años un poquito más, otros menos, tiene varias explicaciones, pero lo que se pone ahí es como que, digamos, ahí, y sobre eso es que está elaborado, digamos, ¿no? Porque se aumenta digamos, para simplificar, ¿qué es lo que hace el presupuesto, no? Escuchamos hablar del déficit fiscal. Justamente el déficit proviene de gastos menos ingresos. El gobierno dijo, no vamos a
establecer nuevos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los impuestos tienen una relación, la recaudación muy fuerte con el PIB, y el crecimiento económico es el aumento del PIB. Entonces, si nosotros suponemos un aumento del PIB año a año y mantenemos no, porque eso es la otra parte, que el gasto prácticamente del presupuestal no aumenta en términos ajustados y por inflación, pero nada más, no hay, aumentan algunos y bajan otros, o sea, no hay casi aumento. Entonces congelamos el gasto y aumentan los ingresos, el déficit es como que va cayendo. Esa es como la cuenta grande, digamos, que se hace. Después hay que ver cómo se reparte adentro, ¿no? Pero entonces lo que muchos están diciendo, no solo las calificadoras aparecieron ahora, pero era un comentario no que había aparecido de varios analistas diciendo, bueno, cuidado, porque este supuesto de ustedes cae, esta caída del déficit desaparece si este supuesto no se cumple. O sea, algo van a tener que hacer, o bajar más el gasto o poner algún impuesto, claro, ¿no? O soportar más déficit. ¿Sabés qué? Esa es la otra, digamos, no hay otra forma. O sea, esto es así. No, o sea, lo que uno gasta además de lo que le ingresa es el déficit. ¿Y cómo se financia? Bueno, en general con endeudamiento. Entonces, además, en el medio de todo esto también, otra cosa que es importante es que prevén una baja fuerte de la inflación. Y la inflación ayuda a veces también a licuar, digamos, parte de los gastos. No vamos a explicarlo ahora porque es un poco complejo, pero hay una parte que se financia pero bueno, si además vamos a bajar la inflación, esa parte también desaparece. Entonces todo está basado en el que crezca la economía. Y como además es un presupuesto, como decía, restrictivo, estamos en una crisis, ¿no? ¿Cómo se sale de las crisis? ¿Vamos a esperar que salir solo? ¿Cómo? Muchos dicen, bueno, el Estado debe hacer un paquete de apoyo a la salida de la crisis. Que hizo Europa, Estados Unidos, digamos, los países grandes. Esto también es una discusión que apareció hace un tiempo, cuánto Uruguay está gastando para salir de la crisis. Entonces, este gobierno, con una filosofía del Estado debe reducirse, es el sector privado el que nos va a sacar. Bueno, ¿dónde está? O sea, ¿cómo va a ser el sector privado? El consumo interno es una parte fuerte. Va a caer el empleo, va a caer los ingresos reales. Entonces, ahí como que hay una debilidad. Bien. Vamos a crecer exportando, dice el gobierno. Bueno, suerte en pila. Por ahora las exportaciones van cayendo. Nuestros socios comerciales, Argentina y Brasil, que siguen siendo socios en bienes y servicios, pensemos en el turismo, no los vamos a tener ahí por un tiempo. El resto del mundo, bueno, los precios han caído. Sí, China empieza, pero bueno, China es un socio complicado. Europa está complicado. Acabamos, ¿no? Merkel le dijo a la calle, bueno, el acuerdo con el Mercosur, veremos. Está difícil. Estados Unidos, bueno, tampoco. Entonces, o sea, ¿por dónde va a salir? ¿Dónde va a crecer Uruguay? Es decir, Gabriela, van a venir. Sí. A ver, como forma de intentar responder estas preguntas que tú estás haciendo, ¿tu observación va en la línea de lo que hoy publica Búsqueda en una entrevista a Danilo Astori? No, la verdad. Bueno, te leo este tramo nada más y en todo caso lo dejamos para desarrollar la próxima semana. Entre otras preguntas, le consultan al
ex ministro, ex senador, es senador y ex vicepresidente. Descarta que se logren los objetivos planteados, hablando del presupuesto, ¿verdad? Y contesta Tori, conseguir el crecimiento que están proponiendo es absolutamente imposible porque tendrían que mantener un ritmo de aumento de la actividad que el país no está en condiciones de obtener ahora. En segundo lugar, están proponiendo una disminución del gasto de gobierno central que tampoco están las condiciones para obtener. Donde más se puede disminuir es donde más se necesita, como por ejemplo la seguridad, la educación, la salud. Donde más se necesitan vínculos laborales, ellos proponen cortarlos y si proceden de esta manera se va a originar un destrozo feroz en el país. Con respecto a lo de las empresas públicas, no creo que haya propuestas de alteraciones de gobernanza que permitan disponer de los recursos necesarios como para crecer a la velocidad que propone el gobierno. El crecimiento, además, está jugado a un nivel importante de la inversión privada que es muy difícil de lograr. Antes dijo otras cosas y después dice otras más. Pero este punto en particular. Sí, bueno, o sea, mi comentario era como más general, sin entrar al análisis de cuáles son las partidas que se afectan, sino en general diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos dice la teoría económica? ¿Cómo se sale de las crisis? ¿No? ¿Cómo se salió? Además, están diciendo, esta crisis va a ser como la del 29, o sea, ni siquiera como la del 2008, y lo que nos enseña la historia, que verdad, siempre la tenemos que mirar en materia de crisis, es que los efectos siempre fueron menores cuando se actuó de inmediato. Pensemos lo que pasó en la crisis 2002, acá en Uruguay. ¿Cuántos años demoramos en empezar con 3 años? Después que del 2002 empezaron, entonces ya ahí el efecto es muy negativo. Entonces, por un lado, no se actúa porque hay un presupuesto que lo que dice es vamos a bajar el gasto, vamos a sacar partidas, esto lo vamos a juntar con aquello otro para ahorrar acá, para ahorrar allá. El mundo, ¿no? Está muy incierto, no sabemos lo que va a pasar, entonces, ¿cómo vamos a hacer un presupuesto soñando con que el mundo nos va a sonreír y que porque nos fue bien en la pandemia, mágicamente vamos a tener exportaciones que crezcan y van a venir los inversores, etcétera? Uh-huh. O sea, es poco realista el presupuesto. Bien. Y es las dos cosas, es muy optimista y poco realista, porque entonces, digamos que esto en parte socava toda la discusión que se está dando. Bien. Porque más allá de que después en el Parlamento se va a discutir partida a partida, gasto a gasto, y bueno, irán los grupos de los sindicatos o los grupos de presión o la asociación rural, la granja o quien sea de todas las cosas que incluye este presupuesto, y se luchará por cada uno obtener algo, lo que espera, lo que más piensa que le conviene. Sin embargo, sí, el pienso de atrás, la consistencia general está basada en supuestos erróneos, no se va a cumplir. Uh-huh. O sea, porque si no hay crecimiento, esto todo se derrumba. Y bueno, y no dicen cómo lo van a... Porque ellos suponen que va a ser así. Bien. ¿No? Entonces, esto es lo que me parece importante señalar, porque a veces uno se pierde en la discusión más, por supuesto que es muy importante, ¿no? Nosotros desde la Universidad de la República, por ejemplo, ¿no? El rector salió a decir, bueno, y muchos otros sectores, digo yo porque directamente trabajo en la UDELAR, entonces uno lo siente como más cercano, pero por supuesto hay cantidad de cosas que son relevantes. Pero me parecía importante, antes de empezar a digamos, desgranar estas cuestiones más sectoriales, que el presupuesto implica como un pensamiento general, primero, como decía, filosófico, pero además que tiene una base en contable, ¿no? Digamos, lo que suma de un lado resta el otro, o sea, hay que hacer todas las cuentas y hacer el cierre
y ver qué supuestos estamos haciendo y hacia dónde nos llevan, ¿no? Bien. Entonces, me parece que eso es importante, yo creo que para que la gente en general lo tenga como presente, que esto es el telón de fondo. No podemos perder en el detalle del minúsculo, del chiquito, la foto grande, ¿no? Esto es lo que se está discutiendo, es la foto grande. Y que no nos hagan perder en detalles menores, que si bien son relevantes para los que están siendo afectados, tienen como una relación con el todo. No sé si quedó clara la idea, pero quería como transmitir esta cuestión. Bien, una vez hecho eso, ¿te parece en próximos encuentros abordar algunos asuntos que tienen que ver con las características que exhibe este presupuesto? Sí, claro. Después, a partir de acá, habrá que... Igual, digamos, también lo que termina saliendo... Esto entra al Parlamento, ¿no? En el Parlamento se va a discutir, va a las comisiones, seguramente hay cosas que ya están apreciando, ¿no? Porque además también la ley de presupuesto es lo que se llama una ley ómnibus, ¿no? Donde a veces se aprovecha y se mete en otras, como sale como ley de urgente consideración, es lo mismo que la luz, por eso tiene no sé cuántos, 600, 700 artículos, y hay cosas, ¿no? Como lo que apareció de la unidad agroalimentaria y de otras que van a seguir apareciendo, ¿no? Que alguien dice, pero miren, acá pusieron tal cosa, que no tienen nada que ver con el presupuesto, pero bueno, se aprovecha la volada porque esto además, si no se llega a un consenso al final, es como la luz, sale lo que mandaron. Entonces eso obliga a que se vote de alguna forma. Sobre esto último, agrego simplemente a modo informativo, lo publica hoy El Observador, que la Intendencia de Montevideo y Blancos negocian por cambios en la unidad agroalimentaria en medio de disputa política. El Frente exige que se retiren los cambios promovidos en el presupuesto y además reclama la renuncia de un jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por conjunción del interés público y privado, ¿verdad? Bueno, sobre este jerarca en particular, ayer el presidente de la República dijo que no se podía estar en los dos lados del mostrador, así que, bueno, seguramente... Sí, le dijo eso, pero no le pidieron la renuncia por ahora, ¿no? Veremos lo que pasa. Lo dijo ayer el presidente, supongo que eso ocurrirá en las próximas horas, ¿no? Porque si no... Veremos. Estás un poco escéptica. Totalmente, sí, me parece que hay cosas acá como tan fuertes, tan graves, que nada, y pensarán, ¿no? Perdón por el comentario que después de lo de Manini, cualquier cosa, o sea, la unidad agroalimentaria es como un detalle tan menor que la conjunción de intereses. No sé, la verdad que me parece que esta negociación que está dándose, porque todo tiene que ver con el presupuesto, el gobierno precisa que el Partido Nacional tiene minoría en el Parlamento, precisan que todos los demás grupos lo voten, ¿no? Y si bien hay algunas cosas en las que se pusieron de acuerdo antes y firmaron un acuerdo, que bueno, igual, ¿no? Un acuerdo que firman, tampoco, ya se han firmado acuerdos en el pasado que tampoco... de todos los lados, ¿no? Que después dicen, bueno, no pudimos, no lo cumplimos. No es una ley. Entonces, bien, veremos lo que sucede. Yo lo veo muy, muy complicado y además esto de poner estos supuestos hace que sea mucho más difícil la lectura, porque ¿qué estamos discutiendo? Y después, ¿qué es lo que va a pasar? Nada de lo que dicen acá va a pasar. Bueno, te dejo un beso bien grande, Gabriela Mordecki. Dale, bueno, perdón. No, está muy bien, por favor, es bárbaro cuando se arma así de vuelta. Agrego que también publica El Observador, Uriarte, el ministro,
respaldó a Jerarca, que firmó contrato con la UAM, como apoderado de Mi Granja. El ministro dijo que Chiesa se remitió a cumplir con el pedido que le hiciera el dueño de la empresa, una persona peruana de 90 años, que no está en el país. Esto lo publica hoy El Observador. Bueno, sí, eso sí lo había escuchado, de ahí mi escepticismo por la resolución final. Pero bueno. Bueno, a lo mejor con este comentario ya quizás el presunto malestar del presidente de la República ya no es solo con Chiesa, sino anda a saber si no es también con el ministro Uriarte, ¿no? Bueno, en fin, ya se ve. Bueno, tenemos también la rural ahora del Prado, donde todo esto, ¿verdad? Es el punto, es el grupo de poder que está detrás de estas cuestiones, en parte, ¿no? Bien. También hay toda una polémica con eso. Bueno, y de hecho, para hacer un combo completo, también cita el Observador que el senador Olesker realizó un pedido de informes por rapidez con que el gobierno aprobó los protocolos para la Expo Prado, ¿sí? Sí, bueno, eso también está. Te dejo un beso bien grande. Dale, besos. Hasta luego, Gabriela. Gabriela Mordecki nos ayudó a poner la mañana en camino.